Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a nuestro taller sobre bullying y salud mental. Como ya sabéis, estamos dentro del programa de Escuela de Familia del curso 2024-2025. Este taller lo voy a impartir yo, que soy la psicóloga de Servicios Sociales Comunitarios, y ha sido elegido, como no, a través del interés que los papás y los alumnos nos han comentado en cursos anteriores. Como ya sabéis, el bullying es un tema muy conocido por todos, es algo que siempre resuena en nuestra cabeza, ¿no? Algo que nos suena cuando alguien comenta esa palabra o refiere esa palabra, pero realmente muchos de los papás, incluso del alumnado de los centros escolares, es desconocedor de las características que se presentan cuando hablamos de esa palabra. ¿Qué características lo componen? ¿Qué características tiene la víctima? ¿Quién son las personas que están formando parte de ese bullying? ¿Cuáles son las consecuencias, evidentemente, que esto tiene? Y principalmente, cuáles son las más graves, ¿no? En el caso de que no se detecte el bullying y, evidentemente, pues no podamos ponerle fin, ¿no? a la situación de acoso que puede vivir un alumno. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy. Espero ser breve y concisa y que os guste el taller que vamos a desarrollar. Bueno, os vamos a hablar sobre bullying. Haré referencia a lo largo del taller también a la palabra ciberbullying y comentaré principalmente, pues, un poco por encima cuáles son las características del ciberbullying, ¿vale? Pero si tenemos claro cuáles son las del bullying, no vamos a tener ningún problema en identificarlas, ¿vale? En el caso del ciberbullying. Bueno, pues voy, a la misma vez que voy a ir hablando con vosotros y haciendo la presentación, he realizado una presentación que va a ir pasando a lo largo del desarrollo del taller y vamos a intentar colgarlo en la página del ayuntamiento también la presentación para aquellos papi o mami que quieran luego echar un vistazo de manera un poquito más concisa y concreta, ¿vale? Deciros antes de nada que, bueno, que si algún papá tiene alguna duda sobre el taller que estamos impartiendo o algún niño o niña y quiere hablarlo con nosotros, hacer una serie de preguntas para ver concretamente su caso y para saber si su hijo está sufriendo una situación de bullying y qué hacer, qué medidas se pueden tomar y cómo podemos trabajarlo o gestionarlo, pues decirle que nada, que aquí nos encontramos en el Centro de Servicios Sociales de Villanueva y que estamos para atenderlo, para asesorarlo y que pueden pasarse sin ningún tipo de problema, que estaré encantada de poder atenderlo. Bueno, pues vamos allá. Como bien aparece en esta ficha, el bullying es un problema que afecta a muchísimos jóvenes en España, que requiere de muchísima atención y que requiere de una atención inmediata. ¿Qué características son las que definen el bullying? Pues principalmente yo he puesto tres, que para mí son las más importantes y las que en todas las definiciones que nos encontramos sobre bullying, pues esas características siempre están presentes, ¿vale? Por una parte tiene que haber un maltrato deliberado, ¿vale? Un maltrato que sea físico y psicológico y que sea continuado, ¿vale? Que tiene que recibir a nuestros hijos por parte de un alumno o de un grupo de alumnos, ¿vale? El comportamiento, evidentemente, de ese maltrato va a ser cruel, va a ir con la intención de generar un daño a la víctima y tiene que ser continuado, ¿vale? Tiene que ser una conducta que realice el agresor hacia la víctima y que siempre aparezca o se mantenga en el tiempo. Hay muchos papis que me comentan, mi hijo lleva 2 días que su compañero no le deja jugar al fútbol y no le deja ponerse de portero porque dice que es muy malo jugando al fútbol. En este caso no hablaríamos de una situación de bullying, porque es una situación en la que nosotros podamos dar herramientas a nuestro hijo para poder dialogar o gestionar o mediar en ese problema que está teniendo con ese niño, ¿no? Pues bueno, si tu amigo no quiere que juegue de portero, pues puedes jugar en otra posición en el partido o comentárselo al profesor, en este caso de educación física, para que sea el que decida qué posición vaya a tener cada uno de los jugadores.
o que actúe como mediador. En el caso de que esto siga presentándose, pues ya sería el caso, ¿no?, donde los papis intervenimos en hablar con el tutor para comentar la situación que se está presentando cuando mi hijo hace educación física con sus compañeros y en principio no tiene que pasar de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esas situaciones no se considerarán de bullying. Las que se considerarán de bullying son aquellas situaciones que aparecen con crueldad y que se mantienen en el tiempo, ¿vale? Bueno, las características principales del bullying, en la primera, pues como decía, tiene que haber los problemas, este tipo de problemas tiene que ser repetido y se tiene que prolongar en el tiempo. Mamá, es que llevo 3 meses que no puedo hacer educación física, no puedo jugar al fútbol porque mi compañero de clase me prohíbe o me veta. Incluso cuando me meten un gol, pues se dirige a mí diciéndome pues que soy malo, que soy tonto o que soy lo peor, ¿no? Jugando al fútbol y eso a mí me afecta porque me genera inseguridad y demás, ¿vale? Tiene que haber siempre un desequilibrio de poder, ¿vale? Siempre suele existir un alumno, que suele ser el alumno agresor, el alumno, que ahora lo veremos las características que suelen presentar los agresores, ¿vale? Pero suele haber un desequilibrio de poderes. La víctima siempre suele ser la persona que cuenta con menos apoyo, el agresor suele contar con un grupo de referencia, en este caso serían los observadores, que apoyan, que le ríen la gracia al agresor, incluso que facilitan el retener a la víctima para que el agresor inicie pues cualquier tipo de burla o agresión física, en este caso a la víctima, ¿vale? Donde evidentemente la víctima se muestra indefensa, ¿vale? Existen diversos tipos de conductas que se pueden presentar dentro del bullying. Ahí yo he mostrado quizá las que más se dan. Principalmente siempre se suelen dar primero las burlas, las amenazas, los motes. Siempre suelen empezar por la parte más psicológica, ¿vale? Y conforme el agresor va viendo que la víctima, en este caso, no muestra oposición, no se defiende y la tendencia que tiene es a mantenerse en un segundo plano, es cuando empiezan ya un poquito más las agresiones físicas, ¿vale? Y también con ello suele aparecer el aislamiento sistemático. La agresión física, evidentemente, ya sabéis lo que es, ¿no? Te puedo golpear, te puedo lanzar objetos, te puedo empujar por la escalera, puedo hacerte la zancadilla cuando estamos en un partido de fútbol, en fin, ya sabéis, puede aparecer todo ese tipo de agresiones. Y luego os decía lo del aislamiento sistemático, y muchos padres me preguntáis muchas veces, ¿qué es el aislamiento? Pues cuando el agresor consigue que el resto de la clase o el resto del grupo aísle a la víctima, no le hable, no le salude, no se junte con él en el recreo. Muchos de vosotros me comentáis que es muy característico, sabéis que existen los grupos de papá y de mamá y también existe el grupo de clase, es decir, los alumnos de una determinada edad suelen tener un grupo de clase por WhatsApp donde escriben, ¿no? Oye, la seño de matemáticas que no he ido al cole hoy, ¿me podéis decir los deberes que ha mandado? ¿No? Y entre ellos, pues ha mandado no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, cualquier cosa, ¿no? O incluso, vamos, los grupos, en definitiva, la función que deben de tener tiene que ser esa. Oye, yo he encontrado ya el recurso de la seño de lengua para el libro del Quijote, que es la página ta, 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 ta. Pues no, agilizar, que ellos puedan comunicarse para hacer diferentes actividades o proponer diferentes actividades, en fin, la función tiene que ser esa. Evidentemente, lo que vamos viendo dentro de esos grupos de WhatsApp precisamente no es esa función. De hecho, el aislamiento es muy palpable en el caso de las víctimas, ¿no? Oye, no he ido a clase, decirme que ha mandado la señal de matemática. Y evidentemente no hay respuesta. Incluso en algunos grupos de las madres ya se empieza a ver ese tipo de situaciones. Escribe la madre guay del grupo y automáticamente todas le contestan, ¿no? Pues la señora ha dicho que hay que hacer no sé cuánto. Escribe la madre menos guay del grupo
y casi que pasan 3, 4 y 5 horas para que alguien conteste dentro del grupo, ¿no? Bueno, pues a esa parte se me refiero. No solamente el aislamiento que se sufre en las redes sociales, sino también en clase, ¿no? No le hables, llega el cumpleaños de la víctima y se le invita con los compañeros de clase al cumpleaños y no van, no quieren ir con ellos al fútbol, no quedan con ellos cuando le dicen, oye, pues ya que vamos a catequesis y vives a mi lado, pues nos bajamos juntos a catequesis. No, porque es que yo no puedo, he quedado, es que mi madre, ¿vale? Bueno, pues esa situación es a la que me refiero con la parte del aislamiento, ¿vale? Y bueno, qué deciros, como decía de lo del ciberbullying, ¿no? En esas redes que hablaba donde se hace el aislamiento de nuestros hijos, pues también muchas veces se utilizan para agredir a la víctima. Pues en el grupo pongo, estás tonta, no te enteras de nada, es que tú siempre eres la misma, ja, 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 ¿vale? El ciberbullying es lo que entraría dentro de esa parte de redes sociales. Mi hija tiene Instagram y tiene toda la clase añadida, pero a mi hija nadie le escribe, nadie le contesta, nadie le da a un like, pero en cambio, cuando mi hija sube una foto, sí que le escriben, eres fea, qué mal sale, qué tonta, siempre te echa la foto en no sé dónde, eres una cansina, ¿vale? En ese tipo de situaciones es lo que hablaríamos de ciberbullying, ¿vale? Sería hacer todo ese tipo de maltrato deliberado y cruel de manera continuada, pero en las redes o a través de los canales de comunicación que tienen, en este caso, nuestros hijos, ¿vale? Como puede ser, pues, el WhatsApp o como puede ser cualquier otro tipo de red, ¿no? Como el Telegram, que también lo utilizan, o algún tipo de sistema de ese tipo, ¿vale? Y bueno, tiene que haber una pasividad del entorno, es decir, cuando el agresor se mete o agrede a la víctima, el grupo de referencia, que no tiene que ser solamente el grupo de alumnado de la clase, puede ser un grupo de amigos, una peña, que es lo que comúnmente decimos nosotros en la zona, ¿no? En nuestra comarca, o también puede ser por parte del profesorado. Nos hemos encontrado en diversas situaciones en las que el agresor está insultando a la víctima, el profesor entra dentro de la clase, le dice que se callen y ya está. No gestiona. Muchas veces es cierto que es por desconocimiento, porque bien la víctima no ha dado la voz de alarma al tutor o al orientador u orientadora del centro educativo, y entonces, evidentemente, pues el profesor no lo sabe y simplemente pues, reprime la conducta, ¿no? Pues callaros, ese tipo de comentarios ofensivos, no se debe hacer en clase y poco más, ¿no? Pero no indaga. Entonces, muchas veces, o hay otros profesores que sí son conocedores y actúan con pasividad, ¿vale? Es decir, bueno, callaros, ya está, ¿no? No soy capaz de decirle, pues no, baja dirección porque sé que eres el agresor, sé que estás metiéndote con la víctima y evidentemente te voy a hacer un parte para dejar constancia de esa agresión y ahora pues te vas a bajar a dirección o te vas a ir a la aula de convivencia, ¿vale? Bueno, pues por eso me refiero a la pasividad del entorno, ¿vale? O incluso también se puede dar en hermanos o en familiares que conocen la situación y tampoco dan luz de alarma. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a las cifras estadísticas. Mirad, he querido poneros un poco las cifras estadísticas para que vierais y fuéramos conscientes de la situación real que sufren nuestros niños. Muchos papás tenemos la tendencia a decirle a nuestros hijos, bueno, mira, pasa, pues tú no le hables, pues tú quítate de en medio, tú vete a otra punta del recreo, pídele al tutor que te cambie de sitio, no le hables. Es que son tonterías que tienen a los adolescentes, tú ya sabes, pues pasa, ¿vale? Y ese tipo de comentarios no debemos hacérselo a nuestros hijos, porque para eso están las cifras estadísticas, ¿no? Las cifras estadísticas nos dan un poco más esa perspectiva real de lo que sufren nuestros hijos y nos llaman un poco más al orden, ¿no? A que sí que le demos importancia, a que nos sentemos con nuestros hijos, a que vayamos al centro escolar, a que hablemos con el tutor y que si en caso de que este acoso fuera mm, pues más deliberado o con muchísima más intencionalidad o más grave, pues evidentemente la denuncia, ¿vale? Que es lo que siempre os aconsejamos desde los gabinetes o desde los centros de servicios sociales, ¿vale? Bueno.
Vamos a la estadística. Nos pone que 9,4% de la población sufre acoso y ciberbullying, según la Fundación ANAR. ¿Eso qué quiere decir? Es un porcentaje muy bajo, solo el 9%, que la psicóloga un poco exagera. No, vosotros llevaroslo a la vida real de vuestros hijos, es decir, si de cada 100 niños, 9,4 o el 10% está recibiendo acoso, en una clase de 20 alumnos, ya pues nos están arrojando cifras de que el 2%, o sea, 2 niños de una clase sufren bullying. Es decir, si en vuestra clase hay 20 niños, pues debemos pararnos a pensar, oye, puede ser que dentro de esos 2 niños esté mi hijo, esté mi hija, o mi hijo o mi hija sean los agresores que están haciendo que 2 niños lo estén pasando muy mal en la clase. Incluso vamos más allá. ¿Y si mi hijo fuera el observador, que es el cómplice que está asistiendo al agresor para que continúe esas situaciones de agresión contra esos 2 niños? Vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y vamos a sentarnos con nuestros hijos y preguntarle cuál es la situación dentro de su clase. Porque 2 niños de 20 son, creerme, que es muchísimo. En una clase o en un centro escolar, mejor dicho, de 500 alumnos. Son muchísimos alumnos. Vale, vamos a la siguiente cifra. Casi el 50% de los niños sufren acoso en grupo. Es decir, el 50% de niños, un niño sufre un acoso en grupo, donde varios alumnos le pegan, donde varios alumnos se burlan de él, donde varios alumnos sistemáticamente, de manera continuada y generando un maltrato físico, psicológico a mi hijo, ¿eh? Vale, y sigue siendo mayoritario tanto en primaria como en secundaria. Eso que muchas veces escuchamos de los centros educativos de primaria, referente, no, 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 en primaria no se da el maltrato porque aquí los nenes son muy inocentes, todavía se acepta, todavía no hay una discriminación en función pues, de características que son más comunes de la adolescencia. Eso no es cierto y no es real, y nos estamos encontrando que tanto casos en primaria como en secundaria. Ahora viene la cifra alarmante. Nos pone 200.000 suicidios anuales de jóvenes en todo el año debido al bullying, según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no estamos hablando de una cifra que yo he puesto ahí porque queda muy bonita y ya muy redonda, no, sino que la Organización Mundial de la Salud nos dice que 200.000 niños se están quitando la vida a nivel mundial por ser víctimas del bullying. ¿Qué quiero deciros con esto? Que nos hagamos la pregunta que siempre os ayuda a reflexionar, y es la que he hecho anteriormente. ¿Puede ser nuestro hijo uno de los que está sufriendo bullying en el centro escolar o el agresor que está infringiendo a una víctima el bullying o el ciberbullying? Y luego ya nos vamos a una cifra que nos dice que esto es una cifra con la que yo no estoy conforme y con muchos de los padres que sus hijos son víctimas tampoco lo son. Y es que en el 90% de los casos somos, pues los padres que son víctimas de estas situaciones, son niños, son los que acaban yéndose de su centro escolar, cuando no debería de ser así. Es decir, es cierto que el protocolo que tiene en el centro escolar, que lo vamos a ver, está compuesto de 12 pasos. 12 pasos que son extremadamente, para mí, muy largos, se tarda muchísimo en lo que dura un curso escolar, que dura 9 meses, 12 pasos para mí son muchísimos. Deberíamos de intentar pedirle a las autoridades competentes en esta materia que reduzcan ese tipo de actuaciones, ese tipo de pasos para que sea mucho más sencillo, mucho más rápido y mucho más efectivo. Porque vosotros tenéis que tener en cuenta que cuando los papis o el tutor es conocedor de la situación que está atravesando un niño que sufre bullying o ciberbullying, es cuando ya el menor está sufriendo un daño muy intenso, con un tipo ya de secuela o de consecuencias psicológicas muy graves. Entonces, este tipo de situaciones
cuando llegan al centro escolar y llegan a los papás, hay un deterioro inmenso en los niños. ¿Qué hace la mayoría de los papis? Pues claro, sí, lo pone en conocimiento del centro escolar, pero cuando el centro escolar inicia el protocolo, mi hijo está tan mal que automáticamente lo que hago es sacarlo de ahí y llevarlo a otro centro escolar. ¿Qué es lo que pasa? Que no se acaba el protocolo y nunca llegan las consecuencias para los agresores. De hecho, en la mayoría de ocasiones, la familia del agresor no es conocedora de la situación de la agresión que hace su hijo, porque ya hemos retirado a la víctima. Y en el momento en el que la víctima sale del centro escolar, se cierra el protocolo. Entonces, eso es algo que es injusto para la víctima, porque la víctima se ve doblemente dañada. Ahora tengo que llegar a un centro escolar, adaptarme a esos niños de un centro escolar, cuando ya vengo con unas consecuencias, unas secuelas y unas agresiones de otro centro escolar que me va a conllevar que me cierre, que me cueste muchísimo más abrirme y que tenga aún más probabilidades de volver a sufrir un nuevo acoso o una nueva situación de bullying o de ciberbullying. Entonces, es una situación que es muy injusta para la víctima y que deberían las autoridades competentes en esta materia darle una vuelta, un giro y cambiar esos 12 pasos, reducirlos y que evidentemente, aunque saquemos a la víctima, el protocolo siga abierto y que ese agresor tenga unas consecuencias o que participe en un programa de rehabilitación dentro del centro escolar con el equipo de orientación, o bien que haya una medida y unas consecuencias proporcionales a la gravedad de las secuelas de la víctima, ¿vale? Así que ahí, pues, os digo bueno, que lo siento mucho, pero que en la mayoría de ocasiones son los papis de la víctima los que se van y me parece totalmente injusto. Bueno, fijaros en la gráfica que os acompaño, que nos pone que desde el 2013 al 2023 los casos han subido en un 358%. Hemos pasado de tener 1.000 y pico, 1.500 agresiones en el 2013 a casi 6.000 o 5.500 en el 2023. Y fijaros cómo hemos crecido, casi lo que te dice ahí es que el 358%. Es increíble. Yo lo que espero es que con todo este tipo de formación que damos a los papis, con los papás seamos capaces de ir siendo más capaces de poder identificar si mi hijo es agresor, si mi hijo es observador o si mi hijo es víctima y que esa curva consigamos que vuelque y empiece a verse reducida en los próximos años, ¿no? Daros cuenta que en el 2019 se produce el pico mucho más grave. Daros cuenta como hay un incremento mucho más hacia arriba, ¿no? Y principalmente se debe a que en ese momento, en el 2019, el 2020 hasta el 21, acordaros que fue cuando estábamos en plena crisis por el tema del coronavirus. ¿Qué pasó en esa época? Pues que no, evidentemente, el centro escolar estuvo cerrado durante una temporadilla, pero aumentaron muchísimo más los casos de ciberbullying. Al meterse con los compañeros a través de las redes sociales, había más constancia. Los padres pudieron demostrar con pruebas pues, ese tipo de acoso, ese tipo de bullying, y de ahí pues, que subiera ese pico tan rápido y fuera tan acusado, ¿no? El aumento debido a precisamente a los casos de ciberbullying que desgraciadamente en este país todavía, pues si existen pruebas visuales o pruebas como las que se puede aportar a través de un teléfono móvil o de las redes sociales, se le da más credibilidad que a los niños que vienen diciendo, no, se burlan, me pegan, me han empujado, ¿no? Que tenemos tendencia a quitarle importancia y a minimizar. Bueno, aquí en esta visualización han salido dos viñetas juntas y bueno, voy a explicar un poco porque viene a referir exactamente lo mismo que hemos hablado antes. ¿Cuál es el perfil del agresor? ¿Cuál es el perfil de la víctima? ¿Y cuál es el perfil del espectador o los observadores? ¿Vale? En el caso de los perfiles del bullying, el agresor suele ser un niño con una niña con un temperamento agresivo e impulsivo, ¿vale? Suelen ser niños que carecen de habilidades sociales, no saben expresar, no saben comunicarse, no saben expresarse cuando hay una persona de autoridad
Las habilidades sociales en ellos son muy escasitas. Tiene una falta importante de empatía y de culpabilidad. La culpa es de ella, porque es que ella es tonta, porque es que ella es la que provoca, porque es que ella no. Y evidentemente de empatía. Cuando viene la víctima a llorar, cuando viene la víctima a pasarlo mal, pues todo lo contrario. Utilizan esas emociones y utilizan ese estado emocional con motivo de burla. Por otra parte, pues suelen ser personas con una mayor fortaleza física. Suelen ser niños o niñas pues que son más grandotes, suelen estar con una fuerza física mucho más imponente y eso hace pues que tengan pues como sean percibidos por la víctima con esa diferencia de poder que hablábamos al principio. Y bueno, tienen menor integración social. Bueno, yo os cuento. En primaria, a los agresores no se les rechaza tanto, pero en cursos como por ejemplo ya tercero, cuarto de la ESO, bachillerato, los agresores pasan de ser agresores a convertirse en víctimas, porque la mayoría de niños evidentemente van a rechazar al agresor, porque es el que nos impone, porque es el que nos prohíbe, porque es el que nos obliga. Entonces se acaban convirtiendo un poco en esa víctima social debido al rechazo, ¿vale? Evidentemente van a seguir agrediendo y van a seguir coartando a los compañeros y coaccionándolos y amenazándolos porque es la única manera que llevan conociendo durante todo su periodo de desarrollo escolar y de desarrollo social, que es su manera de actuar, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es verdad que son niños que se integran muchísimo menos en el sistema escolar. La víctima, por el contrario, pues suele mostrarse con mucha más debilidad, suele mostrarse inseguro, con ansiedad, son niños muy sensibles, suelen ser más tímidos, con una baja autoestima. No, es que, a ver, mamá, es que los niños me dicen, me pegan, porque es que, claro, es que yo soy lo peor, porque es que como no sé jugar al fútbol, no meto los goles bien, se me va la pierna, pues claro, mis compañeros me pegan, porque, ¿vale? Suelen tener una baja autoestima. Tienen una visión negativa de sí mismos, ¿vale? Y bueno, tienen una excesiva protección. Ahí pone paterna, porque suelen ser niños no solamente ya paternas, sino incluso de los abuelos, que sabéis que nuestro hijo pasa muchísimo tiempo con la familia extensa, ¿no? Más que con la nuclear. Entonces, pues bueno, existe muchísima protección. Suelen ser niños también las víctimas con una tendencia importante por parte de los padres a la sobreprotección porque pues no se le endeble por eso, porque son niños que tienen muy pocas habilidades para saber gestionar ese tipo de agresiones o de burlas. Y bueno, suelen ser niños que es verdad que físicamente suelen ser más débiles, ¿no? Incluso suelen ser niños que tienen algún tipo de carencia física o algún tipo de discapacidad, o son niños que tienen gafas, o llevan aparatos, o tienen algún tipo de problema físico. Pero bueno, para un agresor no es una condición necesaria. Y bueno, luego hablamos de los espectadores. ¿Qué puedo comentaros de los espectadores? Pues mira, los espectadores son aquellos alumnos, el resto del alumnado que conoce precisamente la situación que está sufriendo la víctima, que no protege a la víctima en ningún momento, sino que incita al agresor en muchas de las ocasiones a seguir participando en este tipo de agresiones e incluso no da la voz de alarma a los tutores, ni padres, ni evidentemente a los suyos de la situación que están dando. Y bueno, luego hay otros observadores que son los observadores pasivos, que bueno, no lo veo, no participo, pero tampoco ayuda a la víctima, ¿vale? Todos los espectadores son cómplices. Es decir, ante una denuncia hacia una víctima, todos los cómplices que hayan estado delante de una agresión y no hayan participado en defender a la víctima son cómplices de esa agresión y se podría ir legalmente contra ellos. Así que, papi y mami, acordaros de las preguntas y de las reflexiones que he hecho anteriormente, poneros las pilas, porque si nuestro hijo lo defiende, nuestro hijo es igual de maltratador que el agresor. Vale, suele haber una disonancia mental, ¿no? O una parte de culpabilidad también muy presente en los espectadores. Y bueno, pues lo que decía antes, o aplauden o ignoran el comportamiento del agresor. Como os comentaba, los perfiles siguen siendo por agresor, víctima y espectadores. El agresor es el que inicia el ciclo de conductas de acoso, la víctima la que sufre las consecuencias del acoso, ¿vale?
y evidentemente pues acaba teniendo problemas en su salud mental y los espectadores, pues bueno, con su silencio, pues bueno, pues son los que permiten que sigan dándose ese ciclo de agresiones, ¿vale? El ciclo de bullying se perpetúa, eh, como pone ahí, ¿vale? No solo se perpetúa, sino pues, que intervienen evidentemente las tres víctimas y las tres pues, van haciendo ese ciclo o ese círculo del que hablábamos anteriormente. Luego hay una parte que quería dejar constancia, que es lo que acabo de contar de los espectadores, que es el silencio cómplice del bullying, que es que, bueno, lo que decía de los espectadores en la ley del silencio juegan un papel importante porque acaban protegiendo al agresor y actuando contra la víctima. Entonces, pues bueno, papi, vamos a intentar no participar y romper ese silencio cómplice en el que muchas veces nos vemos envueltos los espectadores. Bueno, vamos a pasar ya a las consecuencias del bullying. Las consecuencias del bullying yo las he enumerado ahí brevemente, no he querido ser muy extensiva en ese aspecto y las voy a ver con vosotros. Las primeras que suelen aparecer son las que aparecen en la base de la pirámide, que son los problemas conductuales. Mi hijo empieza a protestar, mi hijo está mucho más gruñón, no quiere participar en la mayoría de las actividades, está mayoritariamente en su habitación, está encerrado. Cuando voy está casi siempre tumbado en la cama. Ha dejado de hablar, ¿vale? En los niños, cuando nosotros vemos comportamiento, un cambio de comportamiento, tenemos que estar muy pendientes los papis y los tutores o profesores de ellos. Un niño cuando cambia, no cambia porque sí, cambia porque detrás hay algo que le está haciendo cambiar, ¿vale? De ahí que os animo siempre a que preguntemos, a que hablemos con los niños y a que tengamos un diálogo casi diario, ¿vale? Y una comunicación evidentemente positiva, ¿vale? El siguiente problema que nos empezamos a encontrar, los problemas físicos. Mi hijo dice que le duele la barriga, le duele la cabeza, dice que le duele un brazo, ¿vale? Los pequeños, además de tener cambios conductuales, suelen somatizar muchos de los problemas que tienen en su día a día, porque, bueno, es la manera que ellos tienen de expresar que hay algo que no está funcionando bien, ¿vale? Si mi hijo en estos últimos 2 meses cada 2 por 3 he tenido que llevarlo al centro de salud porque está teniendo problemas de defensa y cada 2 por 3 está resfriado, tiene dolores fuertes de estómago, está vomitando cada 2 por 3, dice que le duele mucho la espalda y demás. Hay que empezar a preguntar, ¿vale, papá? Otros problemas que suelen aparecer son los problemas académicos, ¿vale? Empiezan a bajar las notas, no lleva los deberes hechos, se suele equivocar a la hora de apuntar los deberes que la seño ha mandado de clase, o incluso, como os comentaba, ha faltado al cole y ni siquiera lleva los deberes porque nadie del colegio le ha facilitado los deberes, ¿no? Cuando ha preguntado en el grupo clase. Ese es otro indicador, ¿vale? Otra consecuencia que suelen tener los niños. Luego vienen los problemas sociales. Pues evidentemente nuestro hijo empieza a tener problemas para integrarse en grupos, tanto socialmente porque le hemos apuntado a una nueva actividad extraescolar y no se relaciona, empieza a decirnos que lo borremos de las actividades en las que él participa, sobre todo en aquellas en las que participan las víctimas o los espectadores. Mamá, bórrame de fútbol porque es que va Nacho, que se mete conmigo, o porque va Pablo, que se mete conmigo, que me dice cosas en el cole, y yo no quiero ir a clase de fútbol, ¿no? No quiero ir a baile. En la mayoría de situaciones, vuestro hijo no os va a decir esto, se va a callar y te va a decir, oye, yo no quiero ir a baile, o no me gusta, o es que la maestra no sé qué sé cuánto, es que no me gusta. Va a intentar echar balones fuera porque no quiere enfrentarse a la situación de contarlo, de contar quién es el agresor y lo que le está pasando para evitar que el agresor vuelva a meterse con él y evidentemente a tener conducta aún más agresiva, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis, en el pico de la pirámide nos encontramos los problemas psicológicos. ¿Qué os digo de esto? Yo como psicóloga, ¿qué es lo que veo? Os veo a niños con cuadros depresivos, con ansiedad, con una fobia escolar increíble, con una baja autoestima.
Niños que son incapaces de relacionarse, con una secuela gravísima que nos cuesta intervenciones larguísimas en el tiempo, donde tenemos que trabajar creencias, donde tenemos que trabajar pensamientos negativos. Bueno, es increíble los daños psicológicos que puede acarrear ser víctima de una situación de bullying en el tiempo, ¿vale? Por eso yo siempre animo a la prevención, animo a la sensibilización y siempre digo, por favor, papi, observar los cambios que nuestros hijos van teniendo y estar muy de la mano del colegio, ir a tutoría, estar muy pendiente de lo que nos comenta el tutor, que nos comentan los alumnos que van a la clase de nuestro hijo, cuando se juntan, oye, ¿qué tal? Pues Marcos, ¿qué se porta bien en el cole? Pues, madre mía, pues otros días, ¿vale? Preguntar por vuestro hijo a los diferentes niños que forman parte del cole. Si tenemos suerte y damos con un observador positivo, este observador puede dar la voz de alarma y puede comunicarnos que nuestro hijo está sufriendo bullying. Así que, por favor, muchísima comunicación con el centro escolar y estar muy, muy pendiente de las conductas problemas que están presentando nuestros hijos, ¿vale? Y por favor, comunicación positiva. Vale, nos vamos a las recomendaciones para los papás. ¿Qué tengo que hacer si mi hijo sufre bullying o creo que lo está sufriendo? Lo primero, darle importancia. No decir la frase que yo he dicho antes. Bueno, ya está, pero no te juntes con él, pues vete a otra parte del este. Es que tú también le das mucha importancia. Uy, seguro que no es para tanto, de verdad. Ese tipo de comentarios no debemos hacerlo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, prestar nuestro apoyo, escuchar lo que nos está diciendo nuestro hijo, darle nuestro apoyo, nuestro cariño y decirle que aquí está, que lo apoyamos, que estamos para ayudarle y que vamos a ir de la mano con él ante todo para luchar contra este problema. Lo segundo, enseñarle a afrontar. El acosador siempre disfruta de una posición de poder, pues tenemos que enseñarle a nuestro hijo habilidades para intentar que no se convierta en parte de ese problema. Pues mira, cuando te insulte, no le reclames, evítalo. Vamos a evitarlo para que él vea que no que pasamos de él, que no formamos parte de la agresión, que a mí no me afecta su insulto, que no me afecta lo que él piense, no tengo que mostrar debilidad, tengo que mantenerme fuerte, por ejemplo. Esa es una estrategia, hay muchísimas más, ¿vale? En el caso de que no sepáis cómo hacerlo, pues para eso estamos nosotros, los psicólogos, para echar un capote. Luego, otra parte importante es reforzar su autoestima. Es importante que entienda que él no tiene la culpa, ¿vale? Y seguir, pues evidentemente, reforzándolo. ¿Cómo? O apuntando a las actividades que le gustan, haciendo actividades que a él le gustan en familia, eh, invitando a que forme parte, pues, de la posibilidad de conocer un grupo nuevo de amigos, ¿vale? Bueno, lo más importante, informar al centro escolar. O sea, el tutor tiene que ser conocedor de esta situación de primera mano en el primer momento. Si vemos que esto se sigue manteniendo, nos vamos, solicitamos a dirección una cita con el director y con el equipo directivo, jefe de estudios y secretario si es necesario y comunicamos e iniciamos un protocolo de acoso, ¿vale? Y bueno, si esto ya sabéis que se nos va de las manos, hay agresiones muy graves, que sabéis que en algunos casos se dan, por desgracia, y vosotros veis que las agresiones, tanto físicas como psicológicas, e incluso puede haber sexuales, pues tenemos que ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes. No tengáis miedo a denunciar, porque vosotros no tenéis que tener miedo a las represalias del agresor ni a las represalias de los familiares. Vosotros lo que tenéis que hacer es proteger a vuestro hijo, que vuestro hijo vea que os preocupéis por ello, que ante todo es lo primero para vosotros. Y yo os animo, porque si no denunciamos, el agresor va a seguir siendo impune y va a seguir agrediendo a muchísimos niños más. Bueno, los signos de alarma para saber si mi hijo sufre bullying, ya lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Y aquí os lo he puesto un poquito más detallado. Cambio de comportamiento, excusas de no ir al cole, la pérdida de pertenencia, como decía, que os roben cosas, que le roben el material de trabajo, que se lo rompan,
¿vale? Las alteraciones del sueño, alteraciones de alimentación, la pérdida social y los cambios de rutina y de ocio, ¿vale? No me voy a entretener ahí. Ahora nos vamos a ir a las posibles soluciones. Como bien lo decía antes, con las posibles soluciones, pues bueno, he hecho ahí una breve reseñilla, pero evidentemente esto pues va a depender del tipo de daño que tenga vuestro hijo y del tipo del momento en el que se encuentre o del tipo de agresión que lleve manteniéndose en el tiempo. Lo que se suele hacer siempre es una terapia cognitiva, que se suele trabajar con un psicólogo. Luego suele, como decía antes, para ayudar a modificar todos esos patrones de pensamiento negativa, la baja autoestima, el que sea capaz de volver a confiar en las relaciones con otras personas, el dotarlo de buenas habilidades sociales, que dotarlo de buenos estilos de comunicación para poder defenderse, todo ese tipo de cosas. Luego, el deporte y la vida saludable es maravillosa, porque cuando nosotros hacemos algún tipo de deporte reducimos los niveles de estrés, pues en este caso de rabia que soporta, en este caso la víctima, así que es maravilloso. El mindfulness, que siempre lo pronuncio mal, deciros que también ayuda muchísimo las técnicas de relajación, de desactivación fisiológica también, ¿vale? Apuntar a mi hijo a algún tipo de yoga, algún tipo de actividad de centro donde se realice este tipo de actividades de relajación, pues puede ser una idea maravillosísima. O practicarlo en casa o practicarlo de la mano del psicólogo cuando lo llevamos a la terapia. Y bueno, evidentemente la activación del protocolo escolar. Eso es casi uno de los pilares fundamentales que tenemos que hacer para solucionar estas situaciones que se dan, ¿vale? Bueno, no quiero despedirme sin antes hacer mención a el protocolo que os comentaba anteriormente. Mirad, ahí os he dejado cuáles son los 12 pasos que se tienen que seguir en un protocolo de acoso. Porque muchos padres me decís, es que yo no sé por qué el cole, que me dijo que había iniciado el protocolo, pero es que va con los chiquillos agresores y con los padres también he hablado. Pues mira, ahí os lo voy poniendo cuáles son los pasos que tienen que hacer el centro escolar. Lo primero, identificarlo y comunicarlo. Lo segundo, empezar con actuaciones inmediatas para proteger a la víctima. Lo siguiente, ver qué medidas de urgencia se tienen que poner. Cuarto, el traslado de la familia responsable legal de la situación. Es decir, está el cuarto paso, fijaros, no será el traslado a la familia. O sea, imaginaros, esto parece, bueno, esto que es el cuarto día, no, el cuarto día no. Esto puede haber pasado 3 semanas perfectamente o 4 semanas hasta que lo ponen en conocimiento a la familia, ¿vale? Por eso hemos insto, bueno, a las autoridades pertinentes a que esto intentemos cambiarlo y lo agilicemos y lo facilitemos. Es verdad que para hacer esto más fácil y más ágil, se debería dotar a los centros escolares de muchísimos más orientadores y de muchísimo más personal que pudiera ayudar, ¿no? Personal especializado en estos casos. Yo creo que con el tiempo esto va a ser uno de los recursos de educación que se van a tener que poner sí o sí, porque viendo el aumento de casos que hay de bullying, no nos va a quedar otra salida, ¿vale? Bueno, no me entretengo mucho, lo dejo, como os comento, lo vamos a subir y vosotros ya podréis disponer de él. Y bueno, ¿qué deciros? Que muchísimas gracias por vuestra atención, que como digo ahí, todos tenemos que luchar juntos para intentar generar entornos seguros donde nuestros hijos se puedan comunicar con plena confianza, donde nuestros hijos puedan crecer, donde nuestros hijos puedan dar una voz de alarma ante cualquier situación de bullying que esté, o de ciberbullying, como os comentaba anteriormente, que estén sufriendo eso como sus compañeros. Deciros que lamentablemente esto cada vez hay muchísimos más casos de bullying. Deciros que por la parte de la clínica privada, tanto yo como mis compañeros podemos ver que cada vez más es muy raro que semanalmente nos llamen para comunicarnos que lamentablemente un niño está sufriendo un caso de bullying o de ciberbullying. Y deciros que, bueno, que en servicios sociales, pues, evidentemente, la alarma es cada vez más creciente y los padres cada vez nos piden más asesoramiento. Deciros que aquí estamos, que sabéis que los servicios sociales no solamente están para un solo uso, sino que estamos para muchísimos más, que formamos un equipo interdisciplinar y que cualquier cosa, cualquier duda que tengáis en referencia a vuestros hijos, que no duden en comunicarnos a los compañeros de servicios sociales, tanto a mí como a la psicóloga, como a los trabajadores sociales y los educadores, que estamos para ir de vuestra mano y evidentemente proteger a vuestros menores y dotar a vosotros
de todas las herramientas y conocimientos que poseemos. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchas gracias.